Con 43 minutos estamos con el escritor Mauricio Oneto. Se hace la presentación del libro Historia de un pasaje mundo, El Estrecho, del Centro de Comunicaciones de Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Ya les vamos a contar cuándo es el lanzamiento. Entiendo que en el día de mañana Mauricio se está bajando del avión y vino pero raudo hasta Polar Comunicaciones. Estamos para toda la región de Magallanes y la Antártica chilena y la Patagonia chilena, Argentina, en todos sus puntos geográficos. No hay cómo escaparse. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por aceptarnos aquí en la región, como siempre, fría pero cálida en todo, ¿no? En el Yo decía sentido. que no había problema que Con salgas Parca, con debo parca, así que reconocer. no hay drama. Está helado, pero no tanto, ¿ah? Y sí. Mira, fíjate, yo te digo al tiro cuánta temperatura hay. Y además se va a poner a llover en cualquier momento, ¿Ah, según el sí? pronóstico. Oh. 8 grados en la ciudad de Punta Arenas, vamos a tener una máxima de 12, mientras que en Santiago se esperan como 34 por el Sí, día es de una hoy. locura. Yo vengo del calor y ando con un grupo de extranjeros que ¿Ya? estamos haciendo un gran proyecto que de paso hago la publicidad. Sí, por favor. Estamos con una red internacional de CONICET, perdón, y con investigadores de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Francia, realmente 10 países involucrados, que mañana hacemos una primera conferencia sobre el Estrecho de Magallanes en la Universidad de Magallanes. Así que también abierto, invitados durante la mañana. Es uno de los puntos, ya voy a entrar al libro, Sí, sí, sí. pero es uno de los puntos Magallanes, el Estrecho, Patagonia, en estos momentos más interesantes en términos de investigación, de ciencia. La verdad que sí, pero a ver, no hay que decir cosas que no son. Es decir, yo creo que lo es porque hay una conmemoración muy Ya, importante. O ya. sea, y esa conmemoración. Los 500 años Los invitan 500, sí, pero esto yo creo que también hay que saber cómo o por qué surge esta importancia. Y aquí es súper importante señalar que no es solamente el descubrimiento de América, como fue en 1992, los 500 años, sino que también en este caso es el repensar el planeta. Porque el Estrecho de Magallanes permite esa circulación, permite esa navegación, permite unir los mundos, diferentes mundos, religiones, ecología, pero también los pasos marítimos. Entonces, el dinero circula por primera vez, es decir, y las migraciones forzadas también, ¿no? Es decir, todos estos procesos modernos, esa modernidad que hoy día nosotros tenemos problemas en todas partes del mundo, comienza en esta dinámica cuando se descubre, entre comillas, el Estrecho de Magallanes. Comienza esa dinámica hace 500 años, pero 500 años después se están, por lo menos nosotros los magallánicos, estamos viendo otras nuevas dinámicas en términos de que la Patagonia, Magallanes, es un punto geográfico que además te entrega un montón de otras alternativas o opciones para responder muchas preguntas, en términos de agua dulce, en términos de entrada a la Antártica, en términos de el medio ambiente, con nuestras paradojas también de cómo generamos energía en base a carbón, por ejemplo. Muchas cosas, ¿no? Tenemos información a cada rato también. Lo que pasa es que hay que decir algo que me parece excelente el análisis que hiciste, es que hace 500 años se configura un nuevo límite también del planeta, no solamente el planeta, sino que también un nuevo límite desde donde poder imaginar el más allá. O sea, el descubrimiento del estrecho genera también esta tierra incógnita al principio, Sí. pero también prolonga y le da una suerte de responsabilidad a esta zona, a este zócalo del mundo, de encontrar las respuestas, ¿no? Respuestas que van a nivel cosmológico, universal, desde el punto de vista del universo, pero también a nivel científico. Es decir, todas las grandes comprobaciones teóricas de, por ejemplo, un Darwin, un Humboldt, Sí. pasan por acá. Y eso no es coincidencia. Entonces, en términos científicos, hoy día vemos que el territorio de la Antártica, ¿no?, es muy importante, el territorio chileno, y se están haciendo descubrimientos de todo tipo, ¿no? ¿Vamos al libro? Estamos en libro. Y seguimos Sí, reflexionando, al libro y por otras cierto. Historia de un pasaje mundo, El Estrecho. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el libro? ¿Por Sí. qué meterse ahí en ese? Sí, el título un poquito más largo es Historia de un pasaje mundo, el Estrecho de Magallanes en el siglo de su descubrimiento. Ok. Entonces, es un libro que está hecho para gran público. Yo soy historiador, más que escritor, o sea, termino siendo escritor igual. Y es un libro que está pensado para la gente común y corriente. Al principio era para niños. Ya. Y luego nos dimos cuenta que esto podía ser entendido tanto para niños, para adultos, pero lo importante era
no mostrar esa historia clásica, porque de alguna manera don Mateo Martini también nos ha aportado muchísimo en eso. El tema está en que era cómo aportar una reflexión nueva en el siglo de su descubrimiento. Entonces, son 10 capitulitos, es un libro completamente a color, con cartografía de la época, con una investigación científica detrás, ¿no? Y que en el fondo busca llegar a mostrar cómo el Estrecho de Magallanes es un pasaje mundo, cómo se construyó ese concepto. Y es muy simple, es no solamente un conector oceánico, ¿no? Interoceánico, sino que es un conector que permitió por primera vez, por ejemplo, pensar la idea de humanidad. El Patagón aparece en el mundo también, ¿no? Pero también aparecen problemáticas tan importantes como la geopolítica moderna, ¿no? Como los piratas, y en el fondo son, por decir así, todo lo que es hoy día la importancia moderna de las problemáticas estatales. Las estrellas que aparecieron también dieron vida a la astronomía, pero una astronomía que nosotros pensamos las estrellas simplemente como astros no celestes, pero hay una geopolítica también. Hoy día todo pasa por satélite. Sí, claro. Entonces, a eso voy, que esa dinámica sucede en ese momento y nosotros estamos tratando de que este pensamiento, que puede ser un poquito más complejo en palabras, quede situado en un libro simple, de manera simple, con mucha imagen cartográfica de la época para que la imaginación también brote. Simplificar el lenguaje, ¿no? Simplificarlo, de hecho fue un literato que me ayudó a simplificarlo, ¿no? Y un ilustrador extranjero que conoce la zona que también, ¿no? Como historiador, Mauricio, ¿cuál es tu visión? Acá hay muchas visiones respecto de que Chile se descubre por el Estrecho de Magallanes, de que se descubre el Estrecho de Magallanes, otros dicen que hay una circunnavegación, claro, de que habían pueblos originarios antes, de que, bueno, hay varias teorías. ¿Cuál es la tuya? Mira, lo primero que hay, y aprovecho de decir, yo creo que hay muchas ideas, hay 2 o 3 ideas circulando ahora que uno lo ve en los periódicos, la autoridad. Sí. Es importante primero que ojalá citen, o sea, eso es súper importante, porque son ideas que son construidas a partir de estudios de 10 años, o sea, entonces es no es que a alguien se le ocurrió en un café, acá se descubrió Chile y listo, claro. Y quedó. A ver, lo que hay que decir es que hay procesos distintos, hay escalas distintas de análisis, sin duda. Tendríamos que cuestionarlo todo, si es descubrimiento o no, de los pueblos indígenas o no. Yo creo que mi postura, y es lo que invito, es que más allá de esa diferencia, nosotros pensemos en términos humanos. Es decir, cómo la humanidad en su conjunto se vio afectada por esto. Es decir, es fácil pensar desde lo regional, lo local, pero ese regional y local, sobre todo en esta ciudad, estuvo involucrado constantemente o desde siempre con dinámicas planetarias. Entonces, si nosotros vamos a volver a pelear cosas me parecen muy justas, de que hubo genocidio, eso no estamos entrando en esa discusión, estamos entrando en la discusión de decir cómo el Estrecho de Magallanes, en su conjunto, con toda su complejidad, permitió la construcción de una dinámica planetaria. Y la permite, claramente. Es fundamental. Entonces, es situar esto. Luego podemos ir a los detalles y la importancia. El tema es que hasta el día de hoy eso no ha quedado claro, porque son ideas sueltas. Lo que estamos tratando con este tipo de trabajo, y yo, porque yo tengo mi artículo académico, mi libro académico, eso al final lo que voy a hacer es demostrarlo en la academia, pero con este tipo de trabajos es llegar a la comunidad. Y ahí la Universidad Autónoma me dijo, Mauricio, vamos, démosle, y una serie de instituciones legitimaron esto, como el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana en Santiago, que es de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces no es algo tampoco que a mí se me ocurrió, sino que es un trabajo largo. Yo hice mi doctorado en Francia y estuve con los que pienso son los mejores, y ahí surgen esas ideas. O sea, insisto, hay varias escalas, arqueológica, antropológica. Yo estoy aportando desde el punto de vista historiográfico en el siglo del descubrimiento, y también replanteando el concepto, sin duda, ¿no? ¿Crees que se va a poder colocar sobre el tapete esta discusión mucho más profunda y no tan simplista como fue mi pregunta, ¿no? En términos de decir que hay varias teorías y que algunos hablan de circunnavegación, pero nadie habla justamente de la importancia, lo fundamental, lo trascendente que fue la circunnavegación o el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, unir estos dos océanos y que cambie, obviamente, la dinámica mundial. Es que, y ahí, insisto, no es solamente incluso esta conexión, es que
no es unir estos dos océanos. El Océano Pacífico no se conocía en su conjunto. Es Sí, decir, claro. aparece el Océano Pacífico, aparece Chile. Yo sí creo que hay un libro que es la tesis doctoral, ¿no? Que yo ahí muestro cómo Chile se configura desde el Estrecho de Magallanes. Es decir, ¿por qué? Porque el primer hito fundante catastrófico, que es de donde Chile ha construido el discurso nacionalista, identitario, es en el Estrecho de Magallanes. Ahora bien, lo interesante es que, más allá de si las preguntas son interesantes o no, porque a veces te preguntan cosas, a mí me han preguntado, ¿y qué pasa con los indígenas en el Museo Regional el año pasado? Entonces yo los invito de verdad a esta vez pensar como humanos, ¿no? Como decir, ¿por qué estamos fallando hoy en términos de humanidad, ¿no? O sea, violencias pero brutales, fascismos nuevos, es decir, hay algo que estamos fallando. Entonces el Estrecho Magallanes hoy día nos permite decir, nos situamos aquí para pensar el mundo. Y pensémoslo a partir de cosas que también del riesgo, ¿no? Estos hombres que más allá que son brutales, violentos, fueron tipos que se atrevieron, ¿no? Sí, claro. Que se atrevieron, que vinieron, que dejaron todo. Es decir, Vinieron a morir algunos acá. exacto, o sea, yo creo que también hay cosas que nosotros decimos, hay que tratar de releer eso para darle un sentido histórico que salga a este personaje. A mí no me importa Pedro Sarmiento en sí o no me importa un Magallanes. A mí lo que me importa es mostrar cómo se configura desde el Estrecho Magallanes, por ejemplo, todo el cálculo científico de las costas de América del Sur. Ujú. Porque Juan de Ladrillero, que estamos ahora trabajando en él, precisamente buscando unos archivos que están perdidos, qué sé yo, él fue el que calculó no solamente el Estrecho Magallanes, hizo el primer derrotero, sino que también por Panamá. Mm. O sea, él estuvo en Panamá, hizo todo el cálculo, el tiquitaca, o sea, estuvo en América en su conjunto, con una conciencia mundo. Por eso de ahí el pasaje mundo, porque son hombres que en una época sin internet tienen una conciencia mundo, Eh, saben conectar. Es muy interesante cómo explicarle a las nuevas generaciones, nativos absolutamente, es decir, todo esto que ustedes saben, ven y navegan y lo Sí. conocen a través de internet, lo hicieron tipos que no tenían lo que tú tienes, este Exacto. aparato en la mano, el celular, ni un computador, no existía internet, no había conexiones. Es difícil hacer entender a estas generaciones que pasaba eso o lo que ven hoy día fue producto de cuestiones absolutamente mucho más rudimentarias, ¿no? Y ahí yo creo que yo tengo un hijo adolescente, entonces uno ve el confort en el que viven y uno dice, wow, es como, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está el Y riesgo? yo creo que ahí, o sea, no hay que buscarlo, no hay que buscar la catástrofe No, solamente, no. pero Pero te empuja es decir, a... exacto, es decir, y por eso que yo creo que es muy fundamental también aportar en esta discusión. Yo sé que vengo de Santiago, yo sé que hay cosas como nosotros tenemos un centralismo brutal en Chile, pero a mí, por ejemplo, yo digo siempre, don Mateo Martinic es una persona que uno conversa con él y a uno lo apoya increíble. Entonces, también eso ha sido bueno, el Museo Regional, los artistas Liken Lab que yo trabajo también en estos proyectos que Sí. mañana vamos también a hacer publicidad, pero es decir, hay una comunidad. Ahora vamos al Fuerte Bulnes, todos los profesores del extranjero nos van a recibir y nosotros venimos a ayudar también desde nuestro granito científico, Así es. que es decir, la ciencia histórica, y ahí digo ciencia histórica porque nosotros no es solamente una intuición a partir de lo que hizo un documento, sino que también es una conexión. Yo conecto un documento del siglo XVI hecho en Chile con uno de España, con uno de Alemania, porque, por decir así, el estrecho, el propietario del estrecho en 1530 son los Führer alemanes, que son los banqueros. Es decir, hay que repensar también las escalas, pero también las territorialidades involucradas. Y ahí es que donde se nos va el asunto, porque lo vemos desde lo local, desde nos interesa la relación del estrecho con Chile, Y se pierde la y se objetividad pierde. histórica, ¿no? y se pierde la posibilidad, sobre todo, de decir, hagamos una historia útil, que nos permita comprender y que nos permita entregarnos a decir dónde está la humanidad. Por ejemplo, en Chile no nos importa la guerra de Siria, o sea, cosas terribles, pero ¿por qué? Porque nos pensamos como individuos dentro de un territorio cerrado. Pero este territorio desde siempre estuvo abierto, siempre. Y ahí lo bueno es que las fuentes me dan la razón, no yo, es la fuente, y la fuente son los testimonios, los escritos, las cartografías, y es lo que vamos a mostrar desde mañana acá, y que estamos construyendo con un equipo muy grande, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado a que el sistema y los medios nos desconcentren diariamente. Exacto. Y yo creo por eso a mí, o sea, cuando tú me dices tu pregunta, me encantó tu pregunta, ojalá me hicieran la misma pregunta siempre, y yo creo que el tema está en nosotros, ¿qué historia queremos?
plantear, porque si queremos una historia presentista, que es un concepto nuevo en términos teóricos de historia, y lo explico simple, es decir, pensar que las respuestas están en nuestro presente, en nuestra historia contemporánea presente. Sí, a mí yo estoy de acuerdo, hubo dictadura en Chile, pero si vamos a hacer que la memoria, el concepto de memoria circule en torno a eso, vamos a perdernos la posibilidad de quizás entender que hay otros tipos de cosas como la naturaleza, la relación con la naturaleza en la construcción de la memoria. Por ejemplo, esta misma ciudad, ¿no? Que hasta hace 10 años le dio la espalda al estrecho. Insólito, O pero sea, así era. Sí. La costanera es nueva y todavía está sin vida, por decir así. Son Sí. estas críticas que uno puede venir y decir, la misma bandera, que ahí podemos diferir con Don Mateo, no sé, o con otras personas, pero esa bandera no tiene humanidad. Es ¿En qué decir, sentido? A ver. en el sentido de que están el mar, la estrella ¿Y la cordillera? y la cordillera y está la naturaleza. Pero, y ahí es curioso porque una vez me hicieron la pregunta en el museo, y bueno, ¿y los indígenas? Bueno, tampoco están en la bandera, ¿no? Es como, no, Yo no creo hemos... que va más por un tema de identidad, ¿no? O Sí. sea, de que la siento propia, más allá de si los colores son los que me identifican, si lo que dice la bandera, porque generalmente, incluso con la bandera chilena, yo creo que hay un buen porcentaje de los chilenos que no saben lo que significan los colores de la bandera chilena. Así de heavy es Sí, el sí, tema. sí, sí, Y sí. con el tema de la bandera regional puede pasar exactamente lo mismo, pero es mi bandera. Ahora bien, Un tema de exacto, propiedad, de ¿no? propiedad, lo que sí, por eso te digo, es como que nosotros, ¿qué es Sin lo que saber el queremos, significado, la qué- esencia. claro, y qué es lo que queremos proyectar, porque al final, hoy día, aquí, en esta zona, es una zona de estrechuras, ¿no? Cuando uno incluso va, o de grandes extensiones. Claro, en esa bandera queda graficado eso, pero no queda graficado ese también, que esa mitad de la población sí tiene, o sí pone el tema indígena en el... Entonces, es interesante porque hay que siempre elegir, ¿no? Hay que elegir. Y yo creo que se eligió por la naturaleza, pero el estrecho en sí no queda graficado, por ejemplo. No. Entonces, ahí esas representaciones también nos dicen nuestra distancia con las cosas y finalmente la gente también yo creo que puede abrir las discusiones. Si una bandera, o sea, la bandera mapuche se crea en el 91. O sea, no, Exactamente. en democracia, ¿Y, ¿no? y qué, y qué mundo tenemos que plantearnos a partir de este hito histórico y desde este punto geográfico? La- ¿Qué mundo tenemos que Sí. plantearnos? ¿Qué Ah. tenemos que proyectar? Bueno, yo creo que lo primero hipótesis, ¿no? el mundo que yo propongo desde el punto de vista de la investigación que hacemos y con los colegas y de todas partes del mundo es como decir, bueno, ¿por qué no aceptamos de una vez por todas que siempre esto estuvo en una dinámica, o al menos desde que se constituye esta idea de globo, en una dinámica que hizo que todos somos hoy día mestizos, desde siempre, de que todos fue una migración constante y que probablemente hoy día uno de los problemas más graves de este país es la migración, que no me vengan con purismo. O sea, los purismos es fascismo de alguna u otra manera. Entonces, estos purismos parten de la ignorancia en relación a la historia. Entonces, yo invitaría a la gente, sobre todo, a que pensar el Estrecho Magallanes es la puerta de entrada a pensar las problemáticas de hoy de una manera interconectada, tan interconectada como el Internet, pero interconectada humanamente. Mauricio Neto, historiador, escritor, porque termina siendo escritor, Sí, 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 obviamente. sí. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Se nos acabó Damos el la tiempo, publicidad pero rápida para exactamente, mañana. eso te iba Mañana a a pedir. las 6 de la tarde comienza 3 actividades que invito. Uno, presentación del libro Historia de un pasaje mundo. Es un libro realmente lindo, con colores y todo. Van a haber 60 copias de regalo. Buenísimo. Vamos a sortear, no vamos porque se va a llenar. Y después tenemos No dentro... trajo ninguno, me voy a quedar con el regalo Le vamos pendiente, ¿no? le vamos a traer uno. Luego hay un fondar que es muy importante, que es sobre las cartografías Sí. de este pasaje mundo, y que con Liken Lab, perdón, con el colectivo Última Esperanza estamos organizando hace ya un año y presentamos en una sala del museo, así que y hay un vino de honor, así que para que la gente esté contenta. Y luego de todo eso, a las 10 de la noche, en el frontis del Museo Regional de Magallanes, un mapping de 20 minutos precioso con cartografía de la época, que se va a cerrar la calle. Así que los invitamos a esta fiesta Fantástico. mañana. Desde las 6. Desde las 6 de la tarde en el Museo Regional de Magallanes. Mauricio Neto, muchas gracias por habernos Muchas acompañado gracias esta a ti. mañana. Chao. Pausa, ya volvemos.